Hola mis amigos, ¿cómo están? Me encuentro muy feliz de poder compartir el repaso de la lección número 5, titulado Todo para la gloria de Dios. Y antes de comenzar, me gustaría que podamos hacer una breve oración para comenzar este estudio. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, estamos agradecidos a ti por esta oportunidad que nos das de poder estudiar juntos tu palabra. Gracias porque tenemos este desafío de poder compartir tu mensaje, de poder aprender y crecer en nuestra fe. Pedimos tu compañía y la dirección de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Y bien amigos, para poder iniciar, antes de dar inicio, quiero agradecer a todos aquellos que se han suscrito a este canal, aquellos que comparten esta información con aquellos que la necesitan. También a los que han hecho sus preguntas por interno, a los que han hecho los comentarios y a todos aquellos que se han unido a nuestra comunidad. Un gran abrazo para todos ellos. El versículo de memoria de esta lección está en Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31 y dice así: Así, si comen o beben o hacen otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. ¿Y por qué habla esto el apóstol Pablo? En esa semana, el apóstol Pablo va a tocar temas muy importantes que también suceden en nuestra iglesia. Imaginemos que estamos en una gran excursión, una desafiante excursión a una elevada montaña. Y ya cuando estamos yendo en la ruta, encontramos un letrero de advertencia que dice: no se salgan del camino, no se acerquen a los acantilados. Muchos ya se han extraviado y otros han caído. Por favor, respetar las indicaciones. Es una advertencia muy clara que nos da seguridad. Es bueno respetar estas advertencias. Y mientras vamos caminando, todos arrancamos con ese desafío de alcanzar la cumbre, pero hay tres grupos. Un grupo que decide seguir fielmente las instrucciones, no quiere tener problemas, decide continuar bajo estas advertencias. Otro grupo decide que quiere tener una experiencia desafiante, bonita, una experiencia de emociones y quiere ser flexible ante estas recomendaciones. Deciden allí no seguir la recomendación, se acercan a los acantilados porque es la oportunidad de tomarse esa foto que va a quedar muy bien en sus redes sociales. Y bueno, deciden no seguir las reglas. Y hay otro grupo que insiste en no respetar las reglas y tomar su propio camino. Ellos dicen, es nuestra excursión, nadie nos puede decir qué camino seguir. Nosotros estamos tomando el liderazgo, sabemos, tenemos conocimiento, nosotros no nos vamos a estar cayendo. Bueno, son tres actitudes diferentes. Y algo similar sucede, amigos, en esta travesía hacia la patria celestial, que definitivamente tiene mucho más valor que subir a una montaña, porque aquí se trata de la vida o la muerte eterna. Y esta es una realidad que sucede en nuestra iglesia. Aquí Pablo no está hablando de los del mundo, está hablando para la iglesia que él con tanto esfuerzo ha ayudado a crecer, que él se preocupó, miró cómo crecieron, cómo se fueron desarrollando y han surgido estas situaciones. ¿Está pasando actualmente esto en tu iglesia? Bueno, aquí encontramos en esa semana respuestas que nos ayudarán a qué actitud tomar en cuanto a esto.
Y lo primero que Pablo deja clarísimo es que él va a colocar las reglas del juego, las advertencias de que hay un contraste entre el conocimiento y el amor. Conocimiento versus amor, día domingo. Y miren, durante muchos años, personalmente, abro mi corazón para ustedes, he creído que porque tenía mucho conocimiento desde la niñez, podía dar ciertas recomendaciones, instrucciones, exhortaciones. Yo me sentía alineado con los principios bíblicos, con todos los seminarios, los congresos, años de experiencia y conocimiento. Creía que eso era suficiente para poder liderar la iglesia. Y en momentos he sido, y reconozco que he sido muy estricto, muy rígido. Y había una razón, había un escrito está, había un manual de iglesia. En el tiempo de Pablo también había esto. Él mismo tenía inclusive mayor conocimiento que todos los que estaban allí. O también habían judíos que creían que tenían mucho conocimiento. El problema es que el conocimiento sin amor solamente llega a ser una teoría, porque el amor tiene ingredientes más trascendentes. El amor es práctico. Y eso lo podemos encontrar en Primera de Corintios, capítulo 8, donde encontramos la resolución a una pregunta. ¿Cuál es el contexto aquí? ¿Por qué Pablo contrasta el conocimiento con el amor? Bueno, Primera de Corintios, capítulo 8. Vamos a encontrar aquí unos textos que personalmente subrayé, que me, que me dejaron bastante conmovido también y me llevaron a la reflexión. Encontramos aquí en el versículo 1, capítulo 8, en cuanto a los sacrificios a los ídolos, sabemos que todos tenemos el debido conocimiento. O sea, todos conocían. Pablo ya había enseñado esos asuntos. Él posiblemente les había tomado hasta examen, no sabemos. Pero Pablo enseñó no desde la teoría, enseñó desde la práctica, desde su experiencia. Él les explicó, él se tuvo que colocar en el lugar de ellos. Para Pablo era algo tan sencillo de cumplir porque él desde su niñez había crecido primero, no tenía problema con los alimentos inmundos, porque el judío desde nacimiento no tenía ningún problema de eso. Pero los corintios sí, ellos comían todo tipo de animales, del mar o de la tierra, todo comían. Aparte había otro problema aquí, había una práctica cultural que esta ciudad de Corintio tenía tradiciones paganas. Antes de matar a un animal allá en esa zona, realizaban el pago a la tierra. Eso contextualizando aquí en nuestro país, en Sudamérica y bueno, en muchos lugares donde para quitar la vida a un ser vivo, a un animal, hacen el pago a la tierra derramando un poco de sangre. Y no solamente eso, hacían una ceremonia porque todo trasciende, todo está conectado a la fuente de la vida y ese animalito que tiene su energía nos va a pasar su alimento, su energía a nosotros y por lo tanto hay que agradecer a la tierra y a los dioses. Mira, todo eso hoy también se practica en algunos lugares. Si bien nosotros decimos, bueno, en el mercado donde yo voy a comprar mis productos no hay eso, pero en otros lugares sí. Eh, Allí en Corinto había estas prácticas y él primero coloca lo siguiente. En cuanto a los sacrificios a los ídolos, sabemos que todos tenemos el conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento, él tiene claro aquí, envanece. ¿Qué se envanece? Hay personas que creen que tienen más valor, que valen más, que deben ser mejor tratadas o que no pueden ser refutadas
porque tuvieron las oportunidades de estudiar, de sacar una maestría, un doctorado, y algunos, no todos, pero podríamos decir así, una gran mayoría, alude sus títulos académicos, sus logros. Y aquí dice Pablo, el conocimiento envanece, hace que la persona pueda sentirse que no tiene necesidad de aprender más, que ya lo sabe todo. El conocimiento envanece. Dice también así, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debería saberlo. Y esto era parte de un conocimiento allá en Oriente. Ellos sabían que una persona sabia está lista para aprender y eso es un principio universal. En el libro de Proverbios encontramos bastantes consejos del sabio Salomón, cuando él, después de que ha tenido mucho conocimiento, logra decir que todo eso es vanidad. Y un conocimiento también muy práctico en ese tiempo de la filosofía era: solo sé que nada sé. ¿Cuál es tu actitud ante el conocimiento? ¿Estás listo para aprender o listo para juzgar quién es la persona que va a predicar, quién es el maestro que va a exponer? Si es este maestro, lo voy a escuchar. Si es esta persona que no conozco, no me interesa. Mira, aprendemos de todo. Debemos estar siempre en modo aprendizaje y en modo maestro. Aprender para enseñar. Pero si yo cierro mi cerebro, si me cierro al conocimiento, entonces digo, yo ya lo sé todo, no necesito aprender nada, voy a perder maravillosas oportunidades de la vida. En todo momento, cada día, podemos sacar grandes lecciones de vida. Si estudiaste en alguna universidad y te graduaste, ese título es lindo, es maravilloso, es un logro, es un código que te da la nación para que puedas ejercer esa carrera. Pero si tú te quedaste con esos conocimientos y no te actualizas, ese documento, ese título va a ser un lindo cuadro en tu sala o en tu oficina. Pero hay personas que se van actualizando. El conocimiento hoy necesita actualización. Y Pablo a eso se refiere, que por más que tú te actualices, que hagas muchas especialidades y estés así al día con ese conocimiento, el ingrediente que puede hacerte verdaderamente sabio es el ingrediente del amor. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Y mira, hay gente que dice que ama a Dios, pero no conoce a Dios. Dice que ama porque ha estudiado, tiene un conocimiento, puede ser profundo, puede ser superficial. Dice que ama a Dios, pero se sigue sintiendo vacío. Así como muchas personas en la Biblia decían que amaban a Dios, pero le preguntaban a Jesús: Señor, ¿qué puedo hacer para tener la vida eterna? En otras palabras, ¿qué puedo hacer para llenar ese vacío? Me siento vacío. He cumplido todos los mandamientos, tengo todo el conocimiento, pero algo me falta. Claro, falta la parte práctica. Falta vender todo lo que posees, que las cosas materiales no llenan esos vacíos, y seguir a Jesús de manera real, tener esa compasión para enseñar, tener compasión para todo esto que sabemos, llevarlo a la práctica, llevarlo a la compasión, a la misericordia al prójimo. Encontramos aquí también en este capítulo 8, dice: acerca pues de los alimentos que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios, aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y para quienes nosotros existimos, y a un Señor Jesucristo, por medio del cual han sido creadas todas las cosas y por quien nosotros también existimos. Eso Pablo lo tenía claro, la iglesia lo tenía claro, a veces se olvidaban y aquí Pablo les está volviendo a recordar. Mira,
En cuanto a los alimentos ofrecidos a los ídolos, Dios los ha creado. Ahora, para ellos era de repente fácil decir, bueno, ya sabemos que Dios ha creado, así que si compro eso que ha sido dedicado a los dioses, no hay problema. Pero así había un problema. Estaban los débiles en la fe, aquellos que no tenían un conocimiento profundo, ni siquiera superficial de Dios, y veían a los cristianos comiendo de estos alimentos ofrecidos a los ídolos. Y no solamente eso, habían festividades incluso que ellos, por congraciarse, por estar ahí con la familia, participaban. Entonces ahí surgían las preguntas y surgían también las indicaciones. Mira, por amor a aquellas personas que son débiles en la fe, es mejor abstenerse de ciertas cosas. Es mejor evitar dar esas apariencias de mal, porque ellos podían también pensar de que es normal comer ídolos o participar de la idolatría. Porque para una persona que todavía no conoce a Dios, que no tiene este conocimiento, entonces ellos buscan justificar las formas, buscan justificar incluso el pecado. Y ellos podían comparar, si ese líder de la iglesia está en esta fiesta, y esta fiesta es pagana, aquí toma, mira, está sentado ahí con los borrachitos, está sentado comiendo esas carnes, aunque él comió una carne no inmunda, pero todas esas carnes han sido dedicadas a los dioses. Mira, aquí Pablo da recomendaciones de sabiduría. Y aquí hay algo importante. Es verdad que nosotros no vivimos de lo que habla la gente. Nosotros somos personajes públicos, nosotros somos cartas abiertas. Lo opuesto ante este principio es cuando yo llego a decir, no me importa lo que la gente piense de mí. Yo hago lo que quiero, hago con mi vida lo que quiero y a nadie le importa lo que yo haga. No vivo de lo que la gente dice. Un momento. Es verdad que nosotros no vivimos de lo que la gente dice. Pero sí hay que tener un buen testimonio. Si la gente dice algo de nosotros, que pueda decir, allí va un hijo de Dios, allí va una persona justa, ahí va una persona misericordiosa, una persona que ayuda al prójimo, una persona que no se ha postrado ante los ídolos, una persona que tiene un buen ejemplo de salud, de vida saludable. Es una persona que, mira, toma bastante agua, practica deporte, ejercicios, no está en las glotonerías. Bueno, no vamos a criticar a las personas que están en este conocimiento aprendiendo y todavía tienen algunas costumbres de comer algunas cosas porque les cuesta. Mira, no estoy aquí para juzgar, no estoy aquí para decir, mira, tú sigues comiendo esto, te vas a perder. No se trata de eso. Se trata de dar el mejor testimonio para Dios, así como está en el versículo de Moria. Pues si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Muy bien, también encontramos en la lección que si es que hacemos las cosas por amor, este amor debe ser un amor desinteresado, porque también hay el otro extremo, que las personas en el nombre del amor hacen cosas indebidas o se sacrifican o usan el amor como un caballito de batalla para decir, es que como yo te amo, hice esto. Porque yo amo mucho a la iglesia, hago esto otro. O hice esto y la iglesia no me felicitó. Hice esto por amor a Dios y ni siquiera me reconocieron. No he recibido nada a cambio. Tantos años estoy dando dinero, dando dinero. Estoy haciendo esto, estoy sacrificando mi familia por amor a Dios y la iglesia me trata así de mal. Entonces ya no quiero saber nada con esa iglesia. Me voy. Puede haber casos así. Estamos aquí hablando asuntos prácticos de lo que la lección ha tratado. Entonces, en la lección encontramos lo siguiente. Pablo, el apóstol Pablo, tenía derecho a recibir apoyo material de aquellos a quienes ministraba. Otros líderes religiosos de su época solían hacer precisamente eso, pero a diferencia de ellos, él se ganaba la vida fabricando tiendas de campaña.
Pablo tenía clarísimo que él podía incluso reclamar, porque él vivía del Evangelio, pero él, Pablo, nos daba un ejemplo, él hacía una milla más, mientras los apóstoles, los discípulos, vivían de las ofrendas, de los diezmos, ellos recibían el hospedaje, la alimentación, todo financiado por la iglesia, los viajes, incluso con la esposa. Pablo, que no tenía esposa, él se entregaba por completo a la obra y podríamos decir así, él usaba sus propios recursos para servir. Y si por allí alguien le daba una caridad, un hospedaje, una alimentación, él tampoco lo rechazaba. Él sabía que eso era una gracia de Dios, pero tampoco era que él reclamaba. Decía, tienen que pagarme esta cantidad de sueldo, si no, no vengo a predicar para ustedes. O tienen que pagarme este viático, si no, no viajo a la ciudad de ustedes. No, 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 no. Había un servicio abnegado, desinteresado. No me imagino yo un discípulo de Cristo decir, quieren que vaya a ese entierro o quiere que vaya a ese cumpleaños y hago una oración. Ya, entonces me pagan mis pasajes, entonces hagan esto. No, no, no. Cuando uno sirve a Dios, lo hace por amor. Y ese es el principio que encontramos aquí en la lección. Los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Y esta es una palabra poderosa porque Pablo aconseja a la iglesia que si después de ello, después de él, vienen otros o él encarga a personas que pastoreen la iglesia, entonces tienen que la iglesia ser consecuentes y mantener a esas personas que van a vivir al 100% de aconsejar a los hermanos, visitarlos, predicar. ¿Por qué? Porque se están dedicando el 100% para las cosas de Dios. Y por eso es que el diezmo está enfocado, destinado para los pastores de la iglesia que no tienen otro trabajo. Ahora, Pablo tenía sí un trabajo, él hacía tiendas y esto él lo hacía de una manera personal. Nosotros tenemos que aprender mucho del apóstol Pablo, porque en ocasiones nos puede ganar el orgullo, nos puede ganar el ego y querer que todo lo financie la iglesia. Hay mucho que también nosotros podemos hacer para el avance de la obra. Y hay cosas que sí nos corresponde a nosotros dejar o renunciar para servir. ¿Qué cosas tenemos que renunciar nosotros para servir? Mira, aquí no es algo obligatorio que tú de repente renuncies a tu trabajo y te pongas a servir en la iglesia. No estoy hablando de eso. Hay personas que sí lo hacen o que hacen una milla más. Hay cosas que sí debemos renunciar que nos impiden crecer en esta travesía, en este desafío, en este diario vivir con Cristo. Y eso es el orgullo, renunciar al yo, renunciar a uno mismo, eh, a estas cosas, a mi razonamiento de querer incluso justificar algunas cosas negativas, o la crítica destructiva, de esas cosas obviamente hay que renunciar. No podemos estar cargando esas cosas mientras servimos a Dios. También es necesario que nosotros aprendamos del pasado. En la lección del día martes encontramos este principio, aprendiendo del pasado. Pablo va a hablar de manera muy puntual y he subrayado aquí unos textos en la Biblia referentes a esto. Encontramos, por ejemplo, lo siguiente. En el capítulo 9 el versículo 27 de 1 de Corintios encontramos así: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Primer texto. Pablo habla de que golpea su cuerpo. ¿Era un masoquista? No, aquí no se trata de esto, de que él agarraba un látigo y se pegaba con el látigo o con un palo. Hay que entender esto de que él, Pablo, se sacrificaba, no en el sentido de que era un trabajador compulsivo, sino que él se privaba de ciertos privilegios para entregarse más a la iglesia.
Encontramos también lo siguiente en el versículo 7 del capítulo 10 de Primera de Corintios. Dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a juzgar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en el día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por mano del destructor. Todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en esos tiempos finales. Mira, Pablo aquí se identifica como parte de este pueblo que en el Antiguo Testamento, en el tiempo de que salieron de Egipto, este pueblo fue muy pecaminoso, muy rebelde y cayó. Y él se incluye aquí en los pecados que ellos habían cometido como pueblo, porque Pablo en ningún momento habría fornicado, en ningún momento Pablo habría tentado al Señor. De repente en su vida pasada, cuando Pablo era fariseo y era Saulo de Tarso, claro que tentó y persiguió al Señor. Y él se incluye aquí, no seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a juzgar. Mira, la idolatría está muy relacionada a este hábito muy terrible, el hábito de no tener un control en la comida, no tener una temperancia en cuanto a comer y a beber. Y aquí se refiere al beber de vino, al beber las bebidas alcohólicas. Cuando encontremos comer y beber en la Biblia, el pueblo se sentó a comer y a beber, está hablando aquí de estos desórdenes alimenticios. Eran estas grandes comidas de gula, comelonas de gula y bebida en abundancia. Y obviamente, después de hacer esto, después de comer y beber, se sientan ahora a juzgar. ¿Cómo iba a estar ese cerebro para poder juzgar? Y era algo imposible. Entonces nosotros, antes de juzgar, debemos ser lo opuesto. Antes de hacer un juicio, si nos toca juzgar, si estamos obviamente en ese rubro, en esa rama de ser jueces, antes de tomar un juicio hay que ayunar, hay que buscar a Dios, hay que tener la mente lúcida antes de juzgar. Entonces, uno de los primeros pecados era ese placer al cuerpo, comer bien, emborracharlo, juzgar, o sea, tomar decisiones equivocadas. Lo otro era los pecados de libertinaje sexual, y aquí está hablando acerca de ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron. Pablo no había fornicado, pero él se incluye aquí como nación de los judíos, de los israelitas en esos tiempos. Ni tentemos al Señor. Y esos fueron eventos que hicieron el pueblo de Israel mientras estaban en el desierto. Murmuraron contra el Señor, criticaron a Moisés, tentaron al Señor y aparecieron estas serpientes venenosas y les picaban al pueblo, murieron una gran mortandad. A otros por murmurar les vino la lepra, a otros por murmurar y pecar contra Moisés se abrió la tierra y se los tragó. Toda rebeldía injusta, toda rebeldía hacia Dios tiene una consecuencia. Entonces es importante seguir las recomendaciones y estar en modo alumno, en modo aprendizaje, en modo siervo, en modo servir a Dios. Todas esas cosas quedaron como ejemplo. Entonces, ya Pablo tiene una base bíblica que esto pasó hace tiempo y se sigue repitiendo. No repitan, no cometan esos mismos errores. Hay que cortar con el ciclo del pecado. Si los padres hicieron eso, los abuelos hicieron eso, nosotros podemos tomar decisiones diferentes que no arruinen las siguientes generaciones. Así, mis amigos, eso es lo que podemos también repasar en cuanto a lo que es aprendiendo del pasado. Y también encontramos una advertencia contra la idolatría. En 1 Corintios capítulo 5, capítulo 10, versículos 5 al 22, también hice aquí, también puse aquí algo para poder considerar.
encontramos lo siguiente. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser provocados más de lo que podáis resistir, pero que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Aquí hay que entender este texto en el contexto, ¿no? Miren, no es que Dios pone de manera aleatoria las pruebas, como que si Dios fuera tan malo y se deleitara mirando cómo sus hijos sufren con la prueba. No, no es así. Definitivamente estamos en una gran guerra, en un gran conflicto entre el bien y el mal. Y Dios nos ayuda en todo. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y tú dirás, pero ¿por qué a mí me va mal? Porque yo cada vez que me acerco a Dios, más pruebas vienen. Mira, hay una prueba del carácter. Dios te está preparando para algo más grande. Y aquí dice claramente, dice, no os ha venido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podáis resistir. Y Dios, en otras palabras, está listo para poder ayudarte en toda prueba. No se refiere aquí que yo viva al costado de una cantina y diga, hoy voy a pasar esta prueba en el nombre del Señor y no voy a caer, no voy a mirar allí. No, no se trata de eso. Hay que más bien huir de toda apariencia de mal, huir de esos lugares que van a contaminar mis sentidos, mi mente, mi vista. Debo huir de esas cosas, no exponerme ante estas cosas. De repente la prueba para ti no va a ser las drogas, la prueba para ti no va a ser tomar alcohol. Puede que la prueba para ti sea alguna cosa relacionada a las redes sociales, a mirar, a codiciar, algún pecado acariciado, algún pecado oculto que nadie sabe, solo Dios. Esa puede ser tu prueba. Para otros puede ser la vanagloria, el orgullo. Esa puede ser su prueba. Dios conoce y tú más que nadie conoce qué es aquello que te aleja de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos clamar y pedir a Dios que nos ayude a vencer, porque Él ya venció en aquello que hoy nos es complicado vencer. Entonces, tenemos aquí esta maravillosa promesa de que Dios nos va a ayudar a triunfar en toda prueba. Y a nosotros vencerla, estamos también dando gloria a Dios. Recordemos también lo siguiente, que vencer la idolatría, para los corintios, vencer la idolatría era una prueba muy difícil. Ellos estaban desde muy pequeñitos ya dedicados a un ídolo. Desde que ellos iban creciendo, sus padres mismos los llevaban a diferentes rituales, incluso rituales de inmoralidad sexual. Para ellos estaba normalizado y era muy legal. Pablo llega, les explica que esas cosas no son correctas, que a Dios no le agrada, ellos pueden ser libertados de todo eso. ¿Y por qué es importante dejar la idolatría? Porque ellos creían que esos ídolos los protegían a ellos. Estos ídolos eran benevolentes y si ellos renunciaban a esos ídolos, iban a ser perseguidos, atormentados por los dioses. Y eso no era así. Dios les enseña lo siguiente: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y en el libro de Marcos capítulo 10, 17 al 22, también en el capítulo 12 de Marcos, eh, capítulo 12, 28 al 31, encontramos, yo he respondido aquí en esas preguntas, qué es lo que se encuentra en común entre esos textos. Eh, y Pablo, cuando ve a los corintios, los amó. Porque aquí, cuando Jesús ve a las personas descarriadas como sin pastor, él ve y ama a las personas. Cuando ve al joven rico que se acerca y le dice, maestro bueno,
¿qué puedo hacer para tener la vida eterna? Jesús, antes de responder, le dice que Jesús lo ve, que Jesús lo vio y lo amó. Entonces, por eso, antes de responder, nosotros necesitamos ver a la persona. No sabemos nosotros quién es, qué problemas ha tenido. Hay que ver cuál pudo haber sido el pasado, cuál pudo haber sido los traumas, qué pudo haber sido aquello que lo alojó de Dios e hizo que haga ese tipo de preguntas. Llegan preguntas que uno diría, ¿cómo me hace esa pregunta? Es una pregunta tan fácil, eso todo el mundo lo sabe, pero de repente tú lo sabes, pero esa persona no lo sabe. Y hay que mirar a esa persona con mucha paciencia, con mucho amor y responder desde la empatía. Yo no voy a decir que eso es tan fácil, ¿no sabes? No, no podría yo decir eso. Mi respuesta va a ser antes, primero mirarlo y decir, Señor, dame sabiduría para responder con un escrito está, sin juzgar, sin criticar, y a partir de esta pregunta llevarlo hacia ti, no para yo demostrarle que puedo responder preguntas complicadas, sino para que ellos puedan encontrarte a ti. Y cuando nosotros levantemos la mirada de esas personas hacia Cristo, ellos van a poder llenar todo vacío. Detrás de una pregunta capciosa, de una pregunta o maliciosa que haga alguien en la iglesia, detrás de esa pregunta puede esconderse un clamor, un vacío, puede esconderse algo que no están dispuestos a decirlo públicamente. Y es necesario amar a las personas para incluso responder esas preguntas que para algunos son sencillas o de repente ya ni quieres contestar. Dice aquí, encontramos lo siguiente, el amor de Dios está por encima y el amor hacia los demás. Entonces, eh, encontramos lo siguiente, ¿no? Que valoraba sus tesoros terrenales por encima de los celestiales. El joven rico, este joven que se acerca a Jesús y le dice, Maestro, ¿cómo puedo hacer yo qué debo hacer yo, ¿no? Para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde desde su conocimiento, mira, sabe los mandamientos, y él se adelanta y dice, pero ya todo lo he hecho desde que era niño. Y Jesús le presenta algo más profundo, algo que puede realmente llenar ese vacío del corazón, que era desprenderse de las cosas materiales. Este joven rico acumulaba riquezas y mira, una herida no sanada hace que uno tome malas decisiones. Si hay una herida de vacío, de abandono, uno va a querer llenar ese vacío con cosas materiales, pero como las cosas materiales no llenan esos vacíos existenciales, uno siempre se va a sentir vacío. Y en la iglesia hay personas también que buscan a Dios, pero no llegan a conocer a Dios, porque piensan que van a buscar a Dios a su manera, o que piensan incluso que siendo rígidos, conociendo profecías, la ley, que no está mal, que siguiendo, comprándose todos los libros, todas las lecciones y estudiando, pero estudian y no encuentran, porque puede que les falte hacer en la práctica lo que a este joven rico también le faltaba. Entonces, puede que nuestros ídolos no sean ídolos de yeso. Puede que nuestros ídolos sea el orgullo, las cosas materiales, la dependencia en un sueldo, la dependencia en las riquezas, en lo que hemos acumulado. Eso puede ser nuestros ídolos. Nuestro ídolo incluso puede ser el sueño. Y prefiero abrazar mi almohada que renunciar a mi almohada a la primera hora de la mañana y buscar a Dios tempranito, ¿no? Ya que eso me ayudará a tener buenos hábitos y a permanecer firme, así como lo hizo Jesús. Mira, Jesús cuánto caminaba. Jesús, ¿cómo terminaría su día? Caminando, atendiendo personas, resolviendo conflictos muy grandes. Jesús terminaba agotado también. Pero a pesar de eso, que él podía decir tranquilamente, yo soy el Hijo de Dios, hoy me voy a dormir hasta las 9 de la mañana. No, él se levantaba muy temprano a buscar sabiduría, a buscar ayuda de su Padre, mientras los discípulos seguían durmiendo. Aquí encontramos que la idolatría hoy en nuestros tiempos puede ser estar muy pegado a tus redes sociales, buscar validación.
un like, seguidores. Hoy la idolatría puede ser esa serie que no te puedes desconectar o pagar un plan de dinero para mirar una serie completa y estás pagando ahí un plan y tienes para eso, para mirar las series y no tienes para apoyar a tu prójimo o para dar una ofrenda o para renovar tu Biblia o comprar tu lección de escuela sabática. Estoy hablando aquí temas prácticos, muchas cosas que podemos hacer, pero estamos prefiriendo dar ese dinero para los ídolos. Yo no estoy refiriéndome aquí como Judas que dijo, uy, hubiera sido bueno dar ese dinero a los pobres. No, no, aquí son cosas diferentes. Aquí estamos hablando de cosas prácticas que nosotros podemos tener ídolos y no nos damos cuenta. Bien, finalmente, para estudiar y meditar encontramos lo siguiente, pues si comen o beben o hacen alguna otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, sean sin ofensa a judíos o a gentiles y a la iglesia de Dios. Bien, mis amigos, entonces hay muchas preguntas, muchas cosas que podemos nosotros también argumentar. Espero de todo corazón que lo puedan escribir también aquí en los comentarios. Y el propósito de este video no es resolver de manera, podríamos decir, académica, sino que tú puedas ser, voy a decirlo así, incomodado, que tú puedas ser, que más preguntas puedan nacer en ti y que esas preguntas las podamos hacer aquí en los comentarios, puedas compartirlo, hacerlo de manera personal, de manera pública, no hay ningún problema. El propósito es que nosotros podamos despertar y poner en práctica lo que hemos repasado en cuanto a esta maravillosa lección. Hacer todo para la gloria de Dios, no es solamente en la iglesia, es también en el lugar de trabajo, en mi centro de estudios, en mi negocio, y por lo tanto tengo que entender cuatro aspectos para cerrar aquí esta lección. Primero, la necesidad de aprender del pasado. Es importante por eso revisar la Biblia, qué sucedió con el pueblo en el Antiguo Testamento por su desobediencia, por su orgullo, porque no quisieron, ellos no quisieron someterse a la palabra de Dios. También necesitamos ver el peligro de la idolatría. Si tus ídolos no son de yeso, no son de piedra, pero hay otros ídolos que les puedes estar dedicando tu mayordomía, o sea, tu tiempo, le estás dedicando tu dinero, bueno, el dinero que es de Dios, y nos está distrayendo y alejando del reino de los cielos. La libertad y también la responsabilidad cristiana. Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Pablo podía hacer muchas cosas, pero por amor a los débiles, él evitaba hacer ciertas cosas para no dar apariencia de mal. Y también vivir para la gloria de Dios. No significa excluirse e irse a un cerro a vivir solito, no. Se refiere que vamos a conquistar a las personas para Cristo, no hablándoles así con mucha ley, con mucha letra. Estoy hablando de cosas rígidas, de cosas que los van a aburrir. Estoy hablando de hablarles no con teoría, a eso me refiero, no me malentiendan, no con mucha teoría, sino más desde la experiencia, desde la práctica, cosas que ellos también puedan hacer. Yo no puedo ir a una iglesia y predicarles inmediatamente después tomarle un examen de profecías de todo un libro. No, no, no. Yo debo decirles, mire hermanos, así de esta forma yo logré mejorar mi relación con Dios en estos tres sencillos pasos. O de esta forma, después de mi bautismo, logré aprenderme dos versículos bíblicos, cosas así prácticas. O de esta manera logré tener una persona para Cristo. En una semana logré contactarme con tres amigos para dar estudios bíblicos, cosas así prácticas que nos van a ayudar a crecer en nuestra vida cristiana y no hay necesidad de aquí de jactarse o creerse más que otro. Aquí el que tiene que ser glorificado es nuestro Señor Jesucristo. Bien, mis amigos, un gran abrazo para todos. Espero sus comentarios. Si les gustó este video, también les animo a suscribirse a este canal y unirse a nuestra comunidad donde compartimos las lecciones de la Biblia y les ayudamos también a crecer en la fe.
Que Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente video.